En este tutorial vamos a continuar con un ejercicio de un algoritmo computacional básico. Lo vamos a hacer en el software de Raptor y estamos utilizando los símbolos de output, assignment e input. El ejemplo de la que vamos a hacer uso en este tutorial es el de la segunda ley de Newton. Y me voy a disponer para leer los pasos que vamos a seguir. Número 1, seleccione la fórmula matemática que utilizará en el diagrama. La segunda ley de Newton se resume en fuerza es igual a masa por aceleración. Las unidades de la fuerza son Newton, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Número 2. Por cada variable independiente que se vaya a capturar, se utilizará un input para darle valor. En este caso, la fórmula tiene dos operandos. Ambos son variables independientes. Número 3. Para calcular el valor de la variable dependiente se utilizará un assignment para efectuar la operación matemática. Número 4. Para imprimir los resultados se utilizará el output. De manera obligatoria, un output debe imprimir el valor de la variable dependiente y de manera opcional el valor de las variables independientes. De manera discrecional se puede utilizar un output para imprimir los datos por separado o en un mismo output se puede imprimir varios datos. Bueno, esto es lo que vamos a ir haciendo. Ahora vamos a abrir el software de Raptor para que podamos empezar a trabajar. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar como siempre lo hemos dicho. Vamos a ponerle nombre a nuestro archivo. Llevamos el apuntador del mouse sobre el disco y se abre la carpeta donde queremos seleccionarlo, donde queremos grabarlo o almacenarlo. Y en este caso vamos a poner segunda ley de Newton. Vean ustedes, también ya habíamos hecho un ejemplo, por eso me mostraba ahí el nombre de ya en automático. Anteriormente habíamos hecho un ejemplo de la segunda ley de Newton, pero no utilizábamos input. Entonces aquí yo le voy a agregar el número 2 a este archivo para que sea un nuevo archivo en donde ahora sí vamos a utilizar input. Le voy a dar el botón guardar y lo primero que voy a hacer es utilizar el call para escribir la función clear console. Esta función limpia la interfase secundaria que se llama master console. Ahora, dijimos que por cada variable independiente vamos a utilizar un input. Tenemos dos variables independientes, entonces vamos a utilizar dos input. Llevo el apuntador del mouse sobre el símbolo de input que está en la paleta y le doy clic con el botón izquierdo del mouse, el contorno se pone rojo. Eso me permite llevar ahora el apuntador del mouse sobre la flecha. Esta flecha que estamos viendo ahí, se pone la manita y le doy clic con el botón izquierdo del mouse. Y entonces una vez que está ahí el símbolo de input, voy a darle doble clic sobre este símbolo. Doble clic con este símbolo de input y se abre la ventana Enter Input. Esta ventana tiene dos cajas de diálogo. La primera se llama Enter Prompt Here. La segunda se llama Enter Variable Here. En la caja de diálogo Enter Prompt Here vamos a escribir el mensaje de contextualización entre comillas. Un mensaje en el cual le digamos al usuario qué es lo que queremos que haga, ¿verdad? Capture, ¿sí? La masa, ¿sí? O ¿cuál es la masa? Vamos a escribir mejor. ¿Cuál es la masa? ¿Cuál es la masa del objeto en kilogramos? De una vez escribimos ahí
siempre es conveniente escribir las unidades en kilogramos. ¿Cómo quiero que se llame la variable? Aquí, acuérdense, en Enter Variable Here vamos a escribir el nombre de la variable, ese lo elegimos nosotros. Vamos a utilizar la variable masa. Y le doy done. Ok, voy a utilizar el input en la paleta de símbolos, está en rojo, lo puedo volver a utilizar, ¿sí? Y le doy doble clic al símbolo de input y en primer lugar es en esa ventana o en esa caja de diálogo voy a escribir el mensaje de contextualización. ¿Sí? Capture la aceleración en la que se mueve el objeto. En metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y cómo quiero que se llame la variable? La variable aceleración. No le voy a poner acentos. Acuérdense ustedes que la palabra aceleración, sí puse acento en la palabra aceleración que va en el mensaje de contextualización, pero en el nombre de la variable no acostumbro a poner acentos. Ya habíamos comentado también que la palabra get se escribe solita, el software lo escribe solo, nosotros no lo escribimos. Y antes de la palabra get tenemos el mensaje de contextualización entre comillas y después de la palabra get está el nombre de mi variable. ¿Sí? Bien, ahora ya aquí con estos dos símbolos voy a permitir que se capture los valores en la memoria RAM. Ahora, lo que seguiría es calcular el valor de la fuerza. Con un assignment, voy a la paleta de símbolos, selecciono assignment y lo pongo aquí. ¿Sí? Bueno, eso es parte de lo que sucede cuando hacemos home office. Ahí están mis mascotas haciendo de las suyas. ¿Sí? Tengo dos perritos chiquitos y un perro grande que es un pastor malinois. Entonces, pues bueno, ahí está. ¿Quién sabe qué estarán viendo? Perdón por la interrupción. Bueno, voy a darle doble clic. Voy a darle doble clic sobre el símbolo de assignment, ¿sí? Y tenemos las dos cajas de diálogo, set y to. Ahora, en set voy a escribir el nombre de la variable dependiente. En este caso yo quiero que se llame fuerza. Y en to voy a escribir la operación matemática, que es una multiplicación de las variables. ¿Sí? Masa por aceleración. Masa por aceleración. Y le vamos a dar done. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Bueno, ahora enseguida voy a utilizar un output. Acuérdense, es conveniente, insisto, yo digo que casi es obligatorio, utilizar un output para imprimir el valor de la variable dependiente, que en este caso es fuerza. Le doy doble clic y le voy a poner un mensaje de contextualización. La fuerza aplicada al objeto es de comillas, hasta ahí, es de comillas. Luego el símbolo de más y le pongo el nombre de mi variable más para la concatenación y luego Newton. Acuérdense que las unidades de la fuerza son Newton. Pues bien, ahí está. Ok, hasta ahí ya tenemos nuestro diagrama. Insisto, primero permito la captura de los valores de las variables independientes, luego realizo la operación matemática y finalmente imprimo el valor de la variable dependiente. Voy a correr el programa, ¿sí? Dice, ¿cuál es la masa del objeto? Le vamos a poner 5.
y la aceleración 8, para no complicarnos mucho la existencia. Vean aquí, ya en la ventana de Wash Window, ya tenemos el valor de la masa. Luego aquí le vamos a dar el valor de la aceleración, ok. Y vean ustedes, varias cosas también aquí. En la ventana de Wash Window tenemos nuestras variables en rojo, cada una con su correspondiente valor que se le dio, ¿sí? Y en la ventana de Master Console ya tengo el resultado. La fuerza aplicada al objeto es de 40 newton, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Ya, bueno, voy a correrlo otra vez, le voy a dar otros valores, le voy a poner 9 en masa y aceleración 7. Ahí está funcionando perfectamente bien. Ahora, vamos a ver algunos posibles errores que se pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que masa mide 8, pero escribo 8 con letra, ¿sí? Y luego me pide el valor de la aceleración y voy a poner 3 con número. Esto va a ocasionar un error. ¿Por qué? Porque masa, vean ustedes, masa aquí en Wash Window, masa tiene un valor, un dato no numérico, y no puedo multiplicar un dato numérico contra otro dato numérico, ¿verdad? Si los dos fueran no numéricos, igual tendríamos errores, ¿verdad? Miren, voy a correr el programa y le voy a dar 2 con letra y 3 también con letra y marca exactamente el mismo error. Es decir, el assignment para ejecutar la operación matemática requiere que ambos variables, los operandos, ¿verdad? Masa y aceleración, tengan valores numéricos. Otro error que se puede dar, obviamente, es, estoy corriendo el programa otra vez, captura la masa, el valor de la masa o la masa en kilogramos. Si le doy un menos 7 y luego le voy a dar un 3, me dice que es menos 21. Aguas con este resultado. El resultado en la vida real sí puede ser válido, ¿sí? La fuerza sí puede ser negativa, pero siempre y cuando la aceleración sea negativa. Acuérdense que la aceleración negativa se interpreta como pérdida de velocidad a través del tiempo. Por eso la aceleración sí puede ser negativa, lo cual me va a generar un valor negativo, ¿verdad? Pero en este caso, el valor que me está dando el programa debe de ser descartado, ¿sí? ¿Por qué? Porque proviene de un valor negativo para la masa. Entonces, este dato debe ser descartado, ¿sí? Este tipo de errores también los vamos a ir corrigiendo más adelante. Nosotros no podemos hacer un programa en el que dependamos de la buena voluntad del usuario si el usuario quiere dar valores válidos, ¿sí? Vamos a ver después cómo obligamos a nuestro usuario a que dé valores válidos. Pero bueno, esto por el momento vamos a dejarlo así. Ahora, también habíamos dicho que si yo quiero imprimir los valores de las variables independientes, puedo hacerlo, ¿sí? En este caso voy a utilizar otro output. En este caso lo conveniente es que sea después de la operación matemática, ¿verdad? ¿Sí? Y voy a darle doble clic a este output y voy a escribir un mensaje de contextualización. La masa del objeto es de, hasta ahí es de, y luego comillas, el símbolo de más, el nombre de mi variable, luego de la variable el símbolo de más, y luego comillas, kilogramos. Ahí tengo, cierro con comillas. Vean ustedes. La masa del objeto es de, ese es un mensaje de contexto. Luego, símbolo de más, la variable, más, y luego kilogramos entre comillas. Ok. Y luego voy a agregar ¿sí? Voy a agregar, en este caso, la aceleración, ¿sí? La aceleración del
objeto es de comillas, más aceleración, ¿sí? La variable aceleración, comillas, metros sobre segundo cuadrado. En este caso, no tenemos que aceptar que no se vea el cuadrado como si fuera un superíndice, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir todo con letra para que no. Cuadrados. Segundo cuadrado. Ok. Ahora sí. Voy a ejecutar el programa. Le voy a dar 8 y 5 y me da 40. Observen ahora ustedes. Ya tenemos en Master Console toda la información. Toda la información de los datos, ¿sí? Los datos que capturamos aquí en esto que estoy poniendo en azul y luego el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, esa es otra forma. Ahora, déjenme les muestro, nada más para hacer un poco repetitivo, cómo los valores de las variables podríamos cambiarlos, ¿verdad? Por ejemplo, voy a llevar el apuntador del mouse sobre el símbolo de input y en lugar que se llame masa, quiero que se llame dato 1. Y en lugar que se llame aceleración, que se llame dato 2. ¿Sí? Y aquí vamos a ponerle, entonces tenemos que cambiar aquí. ¿Sí? Vamos a poner... vamos a cambiarle el nombre de la variable fuerza aplicada, ¿sí? Fuerza aplicada y luego vamos a multiplicar dato 1 multiplica a dato 2. Vuelvo a repetir, perdón que insista en esto. Lo que se tiene que multiplicar es el valor de las variables. Yo aquí cambié el nombre de las variables. Entonces tengo que multiplicar y ahora tengo una variable nueva que se llama fuerza aplicada, ¿sí? Entonces, como ya modifiqué todo esto, tengo que modificar igual en donde tengo las variables. Dato 1, ¿sí? Dato 2 en aceleración. ¿Sí? Y aquí en donde va la variable es fuerza aplicada. Vean ustedes cómo cambió mi diagrama, ¿verdad? Vean ustedes, por favor, analícenlo, véanlo, ¿sí? El objetivo de hacer este ejemplo es para que ustedes vean que la palabra, por ejemplo, en el primer input, la palabra masa que está dentro de las comillas no tiene nada que ver con la palabra masa que está por fuera después del get, porque esa es una variable. Yo podría hacer esto que estoy haciendo y el programa va a funcionar perfectamente. Ok, ahí está. Voy a darle 4 y 6. Me va a dar 24, ¿verdad? Ahí está, miren. Miren, vean Master Console, tenemos los valores, ¿sí? Y en Wash Window, vean ustedes ahora las variables, ¿cómo se llaman? Dato 1, 4, dato 2, 6, fuerza aplicada 24. ¿Sí? Bueno, de esta manera hemos llegado, yo creo que ya al final de este tutorial para poder pasar a preguntas y respuestas. Gracias.